Muy buenos días a todos y gracias por estar aquí. La vivienda es un imprescindible bien que es hoy un problema en España y que, como no se pongan soluciones realistas, va camino de convertirse en un estallido social. Y no estoy exagerando. Todas las encuestas ya colocan la vivienda como el principal problema de los españoles. No soy un experto en la materia. Aquí sí hay expertos, pero sí veo lo que ocurre. Y cuando casi la mitad de nuestros jóvenes necesitan la ayuda de sus familias para poder pagar la casa, o vemos cómo nuestros hijos deben entregar 40.000 euros antes siquiera de haber puesto la primera piedra de una vivienda de protección oficial, pues me doy cuenta que no vamos por buen camino. La advertencia y los datos lo confirman, porque es la vida real. En solo 24 meses, España ha perdido 120.000 viviendas en alquiler y a final de este año habrán sido 150.000 las pérdidas. Todo ello por culpa de una ley que nació hace 2 años, con grandes palabras. Ayer lo celebró el gobierno socialista el cumpleaños, pero que está teniendo efectos devastadores. Otra ley como la del sí es sí o como la ley trans. Lo que iba a ser una herramienta para frenar los precios se ha convertido en el desincentivo al arrendamiento. Y además los precios han seguido escalando. En Barcelona, donde los límites al alquiler llevan tiempo en vigor y se han aplicado además con una intensidad máxima, casi la mitad de la oferta ya es de temporada. Esta ley, nacida al calor del acuerdo entre el gobierno y la izquierda más radical, ha conseguido que el alquiler se convierta en un camino tortuoso tanto para quien busca piso como para quien está dispuesto a ofrecerlo. Ahora mismo hay más de 35 interesados por cada anuncio de alquiler. Algunas empresas hablan de cientos incluso. Y la presión de la demanda multiplica los precios y expulsa a miles de jóvenes y familias de las grandes ciudades. La inseguridad jurídica, la ocupación, los topes artificiales y el intervencionismo sin red están provocando la fuga de propietarios al alquiler turístico, a la venta o directamente al retiro del mercado. En resumen, menos oferta, más tensión y menos oportunidades. Pero el problema no es solo de cifras, es de enfoque. Se ha demonizado al pequeño propietario, se ha culpado al mercado y se ha intentado imponer una visión ideológica del derecho a la vivienda que no tiene en cuenta ni la economía ni la realidad. Y mientras tanto, el ciudadano se ahoga, se desespera, viendo cómo los sueldos no crecen al ritmo que marca el mercado inmobiliario. Ayer nos desayunábamos con una noticia en la que nos decían que en los últimos 3 años los sueldos han crecido en España un 7%, mientras que el precio de la vivienda casi ha crecido un 30%. Por eso es importante este debate. Y por eso agradezco la presencia de este panel de lujo que hoy nos acompaña. Paloma Martín, senadora y vicesecretaria general de Desarrollo Sostenible del Partido Popular, con una visión liberal reformista centrada en recuperar la seguridad jurídica y fomentar un equilibrio real entre derechos y deberes. Daniel Caraballo, CEO de Alquiler Seguro, que conoce el terreno como pocos y lo sufre a diario entre contratos, desahucios, impagos y decisiones erráticas desde el BOE. Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, cuya experiencia académica nos ofrece la perspectiva que a menudo falta en este debate. José Francisco Lajara, nuestro murciano, arquitecto, secretario general de Fomento de la Región de Murcia, presidida por Fernando López Miras, una comunidad que ha apostado por modelos eficaces, racionales y alejados del populismo regulador, y del que él es gran partícipe de esas políticas. Un agradecimiento muy especial a los 4. Y por supuesto a Benjamín López, director de Es Diario, que hace posible que estos espacios de conversación tengan lugar en tiempos donde el griterío sustituye al análisis. Hoy no venimos a buscar culpables, o como diría Rajoy, o sí, pero encenderemos luces, porque si no actuamos pronto, con visión, coraje y consenso, lo que hoy es una burbuja regulatoria puede acabar siendo una fractura social. Escuchemos, debatamos y pensemos juntos
cómo evitar que el hogar se convierta en un lujo inalcanzable para la mayoría. Muchas gracias a todos por estar aquí. Cedo la palabra ahora a Benjamín López, que va a coordinar el debate que se van a protagonizar Paloma Martín, Daniel Caraballo y Julián Salcedo. Gracias. Por tus palabras, muchísimas gracias a los tres por estar aquí. Ya os ha presentado Antonio Martín Beaumont. Agradeceros a los tres, David, Paloma, Julián, por estar aquí. Como dice Antonio, yo creo que no es el momento de buscar culpables, o sí, pero sobre todo es el momento de hacer un análisis de cómo está la situación, porque que España se haya convertido, o sea, que la vivienda en España se haya convertido en un desafío, que es el título de esta jornada, pues ya creo que lo dice todo, ¿no? Un desafío, ¿no? O sea, tener una vivienda, bien sea pues adquiriendo una vivienda o accediendo mediante el mercado de alquiler, que eso se convierta en un desafío, que es una necesidad básica, pues yo creo que nos dice ya de buenas a primeras dónde está el problema y cuál es el punto de partida, ¿no? Sobre todo el alquiler, que es una forma de acceso a la vivienda, yo creo que accesible, o debería serlo, para los más jóvenes, la más sencilla, más que abordar la compra de un inmueble, de un piso, pues se ha convertido en un reto de primera magnitud, con cientos de solicitudes por cada vivienda que sale al mercado, en ciudades como Madrid y Barcelona, con una demanda que va en crecimiento, ¿no? Y una oferta que va retrayéndose. Por lo tanto, simplemente aplicando la ley de la oferta y la demanda, algo falla, los precios se disparan, evidentemente, ¿no?, ante la falta de oferta y el aumento de la demanda, y estamos en esa situación donde una ley, según los datos, David, del alquiler, del Observatorio del Alquiler, pues ha colapsado la ley, ha sido un fracaso tremendo, se han perdido 120.000 viviendas en los 2 últimos años en el mercado del alquiler. Madrid y Barcelona, por su tamaño, pues probablemente copan las portadas y los titulares. En Barcelona, donde se está aplicando la ley, ya lo ha dicho Antonio, pues el fracaso es todavía mayor, el precio del alquiler no deja de subir, 300 euros de media en Madrid y Barcelona, que están ya en 1.600 euros un piso medio de alquiler en estas ciudades. Se empieza a convertir en un desafío inabordable para mucha gente, ¿no? Entonces me gustaría que vosotros, desde este punto de vista, empezásemos pues, un poco a plantear dónde estamos, ¿no? Cuál es la situación ahora mismo de esta radiografía breve que he hecho yo. Y si te parece, Paloma, pues comienzas tú un poco cómo ves ahora mismo la situación, en qué punto nos encontramos, haznos tu análisis y desde dónde partimos ahora mismo para luego avanzar en soluciones y en planteamientos de futuro. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias. Creo que es un acierto organizar por parte de Es Diario un coloquio, un debate como este sobre la cuestión que más preocupa a los españoles, que es la vivienda, y además en un momento en el que acabamos de conocer que la ministra de Vivienda es la peor valorada del Gobierno, un 1,8 sobre 10, y se cumplen 2 años de la nefasta Ley de Vivienda, cuyos resultados todos los estudios, los análisis habían anticipado. Estamos en una situación verdaderamente complicada, con un mercado roto, donde la oferta está hundida porque hay una profunda inseguridad jurídica que está sobre todo condicionada por la intervención del mercado del alquiler, por el establecimiento de topes a los incrementos de los alquileres, porque se ha tolerado y se está tolerando la ocupación, y la inquiocupación se ha convertido en un fenómeno nuevo en España que ha venido para quedarse, y porque el Gobierno no ha sido capaz de hacer los cambios necesarios para acabar con la hipertrofia normativa. No hay oferta, no se construye, se tardan entre 10 y 14 años en desarrollar un suelo rústico hasta que se entregan las llaves, y los propietarios no quieren poner sus viviendas en alquiler por miedo a no cobrar sus rentas y a tener que peregrinar durante 2 años por los juzgados para recuperar su propiedad. En España, el perfil medio de la persona que pone una casa en alquiler es una persona jubilada, que ya ha pagado su casa, que compró esa casa con los ahorros de toda una vida para tener un complemento
a su pensión y que ahora mismo tiene esa inseguridad de que si la pone en alquiler va a tardar en recuperarla hasta 2 años o incluso más. El Gobierno ha dado todos los pasos en la dirección equivocada. El Gobierno conocía de antemano que todos los informes y todas las experiencias que se habían llevado a cabo en otros países habían resultado fallidas cuando se intervenía el mercado y cuando ponían control en el precio de los alquileres, pero aún así está compitiendo en radicalidad con sus socios de Gobierno, con Esquerra, con Bildu, Podemos, Sumar, y están en una espiral de la que son incapaces de salir. Desde el Partido Popular tenemos la alternativa, hemos presentado un plan de vivienda muy ambicioso, muy ilusionante, que lo hemos hablado con el sector, que lo hemos pactado con las comunidades autónomas donde gobernamos, con los ayuntamientos, con los jóvenes, y que va a traer la ilusión y el cambio que necesita España. Y luego también tenemos una reforma legislativa que hemos aprobado en el Senado, que tienen ahora mismo secuestrado en el Congreso, que no le quieren dar trámite, donde hacemos importantes reformas para solucionar el problema de la oferta en España. Muy bien. David Carballo, CEO de Alquiler Seguro. Desde luego, si alguien conoce cómo está el mercado del alquiler en el día a día, desde luego eres tú, que tratas a diario con miles de personas, ¿no?, que quieren hacer alquiler o que quieren poner su casa en alquiler. ¿Cuál es la radiografía que haces tú ahora mismo de la situación? Bueno, primero muchísimas gracias por este foro. Después de 18 años en el sector, Alquiler Seguro hablaba de alquiler cuando no se hablaba de alquiler. Y ahora se habla de alquiler, lástima que se hable en estos términos, porque nos da pena un modelo de alquiler que es dinámico, que se autorregula y que lo hayan desnaturalizado, porque los precios que tenemos ahora mismo no son los precios de oferta y demanda, sino tenemos unos precios desnaturalizados por haber acotado en algunas partes los precios y por la retirada de oferta por parte de los propietarios por esta incertidumbre jurídica y legal que están teniendo. Bueno, pues la situación de mercado es que en este tiempo el 50% de la oferta se ha destruido. A lo mejor se ha derivado, no el 50% no es que se haya destruido, sino que se ha derivado a otros modelos como puede ser el turístico, la venta o en muchas ocasiones, como decís, el perfil de propietario, que el 95% de los propietarios de España son pequeños ahorradores, no son grandes fondos, y son viviendas que han heredado. Esas viviendas en muchas ocasiones se están cerrando por miedo a tener impagos, y esto es una realidad. Quien lo está sufriendo es el inquilino, es ese joven que quiere acceder a la vivienda, que no solo tiene unos precios elevados, sino que no tiene oferta. Ahora mismo estamos en plena pre-campaña de estudiantes para el curso que viene, y es un drama, en Cataluña es un drama el problema que hay con el tema de acceso. Pensemos que en las grandes ciudades en esta época vuelcan un montón de solicitudes de estudiantes que vienen para cursar el siguiente curso y bueno, pues tienen las residencias, pero un modelo muy habitual era el alquiler de vivienda, incluso se agrupaban para compartir. Y lo que nos estamos encontrando es un inquilino que no tiene oferta, que es el gran perjudicado al final porque no puede acceder a la vivienda, un propietario con muchísimo miedo y una subida de precios de en torno a un 29% en los últimos años, que es una barbaridad y no responde a un mercado real. Por lo tanto, haciendo resumen y análisis de lo que ha sido la ley de vivienda, pues se ha legislado de espaldas al mercado, porque los resultados sí que estaban avisados de que estos iban a ser resultados. Esta experiencia ya había sido vivida en otros países, incluso en Cataluña ya habíamos vivido esta limitación. Y bueno, pues es bueno hacer análisis, pero lo que hay que hacer es tomar medidas y hacer un consenso, porque si está siendo ya un gran problema que puede llegar a estallar, lo que se necesita es no ir sacando propuestas individuales, sino un gran acuerdo con la vivienda, entre todos los partidos. Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios. Claro, la ley cumple 2 años, pero no hay muy poco que celebrar, ¿no? Está cumpliendo 2 años y además los economistas habíais avisado de lo que iba a ocurrir. Es que no es algo que nos haya pillado de improviso, estaban más que avisados, ¿no? Bueno, lo primero, como no puede ser de otra forma, agradecer a Es Diario y a vosotros que me hayáis invitado a participar
en este debate o diálogo, porque yo creo que es necesario y muy importante. Además, pues con la vicesecretaria general del Partido Popular y una gran experiencia, la conozco de la etapa de la CAM, de la Comunidad Autónoma, Paloma Martín, y por supuesto en alquiler, David, ¿no? Bueno, por supuesto, de entrada me sumo a lo que han dicho los dos, no tengo nada que añadir sobre lo que han dicho, pero yo creo que habría que añadir algún otro factor más, sobre todo desde una perspectiva más de análisis académico o algo parecido. No quisiera parecer eso, como me ha dicho Antonio Martín Momón, pero hay que hacerlo. Vamos a ver, no podemos... Yo hace 3 minutos me han hecho una grabación para esto que vais a publicar, lo que sea, y he dicho exactamente lo mismo que han dicho Paloma y David, o muy parecido, ¿no? Echando la culpa, como no, a la ley de vivienda, ¿no? Porque es un corto de 2 minutos. Cuando tengo un poco más de 2 minutos, y no voy a usar 10, ¿no? Hay que profundizar. El problema de la vivienda en España no es coyuntural ni es debido exclusivamente a la ley de vivienda, que tiene una gran culpa. El problema de la vivienda en España es estructural, tiene carácter estructural. Y solo si se concibe de esa forma estructural y a largo plazo, y con un gran pacto, como ha dicho David, que yo le denomino pacto de Estado por la vivienda, ¿no? Da igual si es en alquiler o en propiedad, porque ahora se ha abierto, en mi opinión, innecesariamente otro nuevo debate acerca de que parece que solo se puede hacer vivienda en alquiler, o porque solo se necesitará vivienda en alquiler, lo cual no es cierto. Se necesita vivienda en propiedad y vivienda en alquiler, se necesita vivienda protegida, vivienda social y vivienda libre, se necesita de todo, porque efectivamente en lo que coincidimos, que quizás no se ha dicho por mis dos compañeros, es que producimos muy poca vivienda. Estamos en el entorno de las 100.000 viviendas y llevamos así durante varios años, desde después, me refiero, de la crisis de 2008, sabemos que se hundió el mercado, se paralizó completamente, pasamos de 600 y pico mil viviendas nuevas cada año a, como digo, ahora el promedio de unas 100.000, 97.000 el año pasado. Puede que este año 2025, no puede, este año 2025 se prevé que sean unas pocas más, pero unas pocas más son 125.000, cuando se crean muchos más hogares. Luego, por tanto, es evidente que producimos vivienda nueva de forma, termino pronto, muy insuficiente a la que se necesita. Por tanto, hay que producir más, pero producir más no es fácil, es complejo. Hay un problema de suelo, que acaba de decir Paloma, que efectivamente tienen aprobada en el Senado, remitida al Congreso, y allí muerta, archivada, metida en un cajón, una reforma, una modificación de la ley del suelo absolutamente necesaria e incomprensible, porque la proposición de ley que presentó el Partido Popular es, en términos generales, de la misma alcance, con la misma enfoque que la brevísima que puso el Partido Socialista última, pero añadiendo un montón de cosas más que son necesarias. Y sin embargo, se ha metido en un cajón. Suelo. Falta financiación. El suelo solo no basta. La financiación, los promotores, sobre todo los pequeños y los medianos, notan como no tienen acceso fácil a la financiación. Y los grandes sí lo tienen, pero les falta conseguir financiación para el suelo, que eso no se lo conceden. Y ya hemos dicho que sin suelo no se puede terminar construyendo viviendas, es decir, hay que empezar por eso. Por tanto, es un problema muy complejo que tiene muchas vertientes, mucha transversalidad y que hay que intentar afrontarlas todas. Sin duda, la ley de vivienda no ha hecho más que agravar la situación, pero no solo nos quedemos en la ley de vivienda, ya termino con esta palabra, no solo con la ley de vivienda, es que la semana pasada el Partido Popular Socialista en el Congreso ha presentado una proposición de ley que todavía va mucho más allá en esas medidas de tipo intervencionista y penalizadora. La vivienda, si queremos que de alguna manera, desde luego no a corto plazo, pero a medio plazo, tenga solución, requiere medidas incentivadoras, no penalizadoras. Como los dos han hecho referencia a la importancia de un pacto de Estado en materia de vivienda, sí quiero decir que el Partido Popular en su programa electoral lleva un pacto de Estado por la vivienda. Lo que sucede es que es difícil pactar con aquel que no quiere ni hablar con el principal partido, que es la alternativa al gobierno, y con quien ha elegido como socios a Esquerra, a Bildu,
a Podemos y a Sumar. Y sobre todo es difícil pactar con quien tiene un modelo antagónico al propuesto por el Partido Popular. Ellos apuestan por la intervención del mercado, nosotros hablamos de la libertad del mercado. Ellos apuestan solo por construir vivienda pública y nosotros decimos es necesaria vivienda libre y es necesaria colaboración público-privada. Ellos lo que hacen es enfrentar al propietario con el inquilino y nosotros lo que decimos es que no, que pueden convivir y es más, y les decimos a los jóvenes que pueden aspirar a ser propietarios, que ser propietarios no les convierte en especuladores. Y en cuanto a la reforma que nosotros hemos presentado y aprobado en el Senado, es muy diferente a la iniciativa que presentó el Gobierno. ¿Por qué? Porque ellos hacían una reforma de cortapega, muy cortita. Nosotros, nuestra reforma es profunda. Nosotros dábamos silencio positivo a los informes sectoriales, nosotros hablamos de que las licencias de construcción de obra nueva, si no se dan en el tiempo correspondiente, se entenderán concedidas por silencio positivo y además derogábamos buena parte de la ley de vivienda, zonas de mercado tensionado, índices de precios de los alquileres, acabamos con la banalización que han hecho de la vulnerabilidad. Es decir, que las diferencias de los modelos son muy acusadas. Lo que sucede es que el Gobierno está compitiendo en radicalidad con sus propios socios y entonces lo que les hace es estar en esa huida hacia adelante y buscar, como siempre, chivos expiatorios, culpables, pero sin afrontar de verdad los problemas que tienen los ciudadanos. Yo solo quería matizar. Si me he explicado mal, rectifico. He dicho que eran iguales en un objetivo básico, que era en la búsqueda de la seguridad jurídica. Las dos pretenden lo mismo. La vuestra es mucho más amplia, porque incorpora todo esto que acabas de decir, agilización, eliminación o unión de informes sectoriales, pero la básica, la modificación imprescindible que necesita la ley del suelo es añadir seguridad jurídica. Y además, todo lo demás que habéis metido vosotros. David, en cuanto al mercado de alquiler, bueno, vemos que en España había 850.000 viviendas, números redondos, ¿no?, en el mercado de alquiler. Y aunque sea un problema estructural que viene de atrás, claro, desde que está en vigor la ley de vivienda se han perdido 120.000. De 850.000 se han perdido 120.000. Las perspectivas para este año son perder otras 50.000 viviendas del mercado de alquiler. Pero, ¿por qué? ¿Qué está motivando esta falta de oferta e incluso esta disminución de la oferta? ¿Es la inseguridad jurídica solo? ¿Hay más factores? ¿Son otros tipos de alquiler más rentables? ¿Cuáles son los motivos? Yo creo que hay dos factores principales a la hora de que un propietario se desaliente a poner su vivienda en alquiler. Uno es la rentabilidad. Si mermamos la rentabilidad porque acotamos el precio o porque las actualizaciones de las rentas las disminuimos, mientras que los IBIs y las comunidades y los seguros de las viviendas suben, ese sería un motivo. Pero el principal motivo no creo que sea ese, porque al final una vivienda del perfil de propietario que estamos hablando no busca grandes rendimientos, busca cubrir, busca el día de mañana tener un complemento a la pensión. Bien. El segundo motivo y el principal es el miedo y la incertidumbre que se está generando con cambiar las reglas del juego cada 2x3. Entonces, un propietario que se involucre en un contrato para 5 años y en los últimos 2 años han cambiado las reglas del juego 3 veces, pues dice, ¿qué me voy a encontrar yo dentro de 5 años? Entonces, esa incertidumbre la está generando el Gobierno con las medidas que se están tomando. Coincido con Julián en que la ley no es la gran culpable, sino que hay una circunstancia en el mercado, que es la falta de oferta, que es lo que me indica, es que no solo con esas viviendas de propietarios particulares poniéndonos en alquiler, vamos a llegar a cubrir la gran demanda que hay. O sea, que hay que crear ese acuerdo al que yo hago referencia. Estamos hablando de un plan a 8 años, un plan que cubra la creación de vivienda a 8 años, y esto no es rápido, esto es lento. Pero sí que es cierto que habría algunas medidas a corto, como, por supuesto, derogar la ley de vivienda y poder acceder a un mercado libre y que el propietario pueda acceder a un mercado libre y con incentivos también fiscales reales. No con un incentivo fiscal que si recortas por un lado te doy por el otro, eso no es un incentivo, eso es una compensación, no sería un incentivo. Lo que pasa, Paloma, que es que tiempo no tenemos mucho, porque la necesidad de vivienda es inmediata, ¿no?
No, decías 14 años desde que se empieza con un suelo rústico, se transforma en urbano, se construye y se entregan las llaves. Cerca de 14 años se puede tardar en ese proceso. Claro, si es un tema de inseguridad, la inseguridad parece que sí que es más fácil, ¿no? Es una cuestión legislativa. Se puede dar seguridad al propietario pues con una ley que le dé mayor seguridad. Pero claro, ¿cómo hacemos para que la oferta de base aumente, ¿no? No solo que la persona que ahora mismo ha retirado su casa del mercado vuelva a llevarla, sino que aumente la oferta de base del mercado de alquiler y en general del mercado de la vivienda, ¿no? Nuestra propuesta es que se construya y se rehabilite. Es absolutamente necesario, porque como se ha puesto de manifiesto, si se están construyendo 100.000 viviendas al año y la demanda de creación de nuevos hogares están en torno a los 250.000 al año, se está produciendo un gap que cada vez se hace la pelota más grande y es más difícil de atender a esa realidad. Salvo que se esté destruyendo también la creación de nuevos hogares, porque la gente joven no puede salir de su casa y tiene que verse obligado a compartir la balda de la nevera con otros compañeros de piso, que eso también puede suceder porque se está estrangulando el mercado del alquiler. Pero a la pregunta de cómo se puede incentivar la construcción de oferta, nosotros en nuestro plan de vivienda de Feijóo lo que llevamos es abrir un periodo de excepcionalidad durante 48 meses para poder generar una autopista y que se pueda transformar esos suelos y construir en esos 48 meses, unificando trámites que habitualmente se producen de manera consecutiva, que se puedan simultanear esos trámites, la reparcelación, cuando se hacen nuevos desarrollos urbanísticos, y se pueda acortar al máximo posible. Si decimos que la situación de la vivienda está en una situación de emergencia, las medidas tienen que ser urgentes y acorde a esa situación. Por lo tanto, todo lo que sea poner suelo en el mercado, teniendo en cuenta que las administraciones públicas son grandes tenedoras de suelo y grandes tenedoras de vivienda, y en particular el Gobierno de España es uno de los grandes tenedores de suelo y vivienda, que tiene múltiples empresas públicas dedicadas solo a gestionar suelo y vivienda, aquí hay una oportunidad enorme para buscar fórmulas de colaboración público-privadas y, cediendo esos suelos, se puedan construir viviendas y ofrecerlas a precios asequibles. Esto no es algo que esté escrito solo sobre un papel, sino que es una práctica que ya han desarrollado comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Empezamos en la Comunidad de Madrid con el Plan Vive, y este Plan Vive se ha llevado a cabo también en otras comunidades autónomas, Andalucía, Valencia, y se están sumando cada vez más comunidades autónomas, poniendo suelo que es de su propiedad en colaboración público-privada para que se ofrezcan al mercado a un precio inferior al 30%. Pero es verdad que no solo es necesario construir y rehabilitar, sino que es necesario dar esa seguridad jurídica. Y el problema es que Sánchez ha vivido una ensoñación, porque en 2022, antes de aprobarse la Ley de Vivienda, dijo que no se podían incrementar los precios de los alquileres más de un 2%. La realidad es que en 2022 se incrementaron un 7%. Para el 2023 pactó con Bildu que se incrementaran un 3%, y la realidad es que se incrementaron un 10%. Y para el 2014 metió en la Ley de Vivienda ya que el incremento máximo era un 3%, y la realidad es que, mirando los datos, se han incrementado un 12%. Por lo tanto, los españoles no pueden vivir de ensoñaciones. Igual que es una ensoñación las 184.000 viviendas prometidas e incumplidas, que al final son 184.000 sueños rotos para aquellos jóvenes que entendían que podían tener la posibilidad de acceder a una vivienda a un precio asequible, y transcurridos 7 años se encuentran que cada vez es más difícil poder alquilar un piso, y no digo ya comprarlo. Por lo tanto, todas nuestras medidas están orientadas a construir vivienda, a rehabilitar vivienda, y desde luego a dar esa seguridad jurídica y derribar las barreras y los muros que ha levantado Sánchez, con zonas de mercado tensionado, con el control de precios, con la banalización de la vulnerabilidad y con la tolerancia con la ocupación y inquiocupación, que son grandes dramas que en estos momentos está viviendo la vivienda en España. Julián, ¿cómo hacemos para aumentar la oferta y rápido además, ¿no? Porque no hay mucho tiempo, es lo que pasa. Bueno, es que el tiempo acucia, es decir, la gente no encuentra casa. Yo quería hacer un matiz. Yo, cuando me referí en mi anterior intervención a la seguridad jurídica, hablaba de la seguridad jurídica que puede dar la ley del suelo. Por tanto, es la urbanística, la tramitación de los suelos. Pero hay otra seguridad jurídica imprescindible que hace referencia al mercado del alquiler. Y esa es la que permitiría, la que debe permitir al propietario o arrendador de la vivienda recuperar la posesión de la vivienda en el plazo de 24 o como mucho 48 horas, como ocurre en los países de nuestro entorno. Es decir,
tanto recuperar la posesión de la vivienda en los casos de ocupación con K, es decir, los que están dentro de la vivienda sin ningún tipo de título, como la inquiocupación, que tienen un título, tienen un contrato, pero que han incumplido, o bien porque ha vencido, o porque incumplen el pago, y entonces tendrían que ser desahuciados, con todos los controles y todas las garantías que les debe dar la ley en ese supuesto, porque es alguien que tiene título. Pero no ocurre, como ha dicho Paloma, efectivamente, antes incluso de la ley de vivienda, se aprobaron medidas amparadas en el COVID o en la COVID, amparadas en eso para impedir los lanzamientos, los desahucios de los que estaban dentro con contrato vencido y, por supuesto, sin contrato. Y hay que recordar que no solo se ha mantenido desde el COVID en 2020, es que se ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2026. Esto va sine die, es decir, ¿hasta cuándo se prorrogarán esas circunstancias excepcionales? Pues ya no se han convertido en excepcionales, se han convertido en las normales, se va prorrogando. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Es lo que decía David, el que tiene una vivienda y sabe que si se la ocupan ilegalmente, o si no le pagan, o si le vence el contrato, o lo que sea, no va a poder recuperar la posesión en un plazo razonable. Hemos hablado, decía Paloma, pues un juicio, ¿cuánto puede ser? Saldrá en 1 o 2 años y a ver el resultado, y si finalmente se declara vulnerable o se le reconoce vulnerable, ese no se va nunca. Es decir, que hasta que no se elimine la prórroga, repito, de los desahucios, ¿no? Eso es completamente imprescindible. Y como muy bien decís, quiero añadir el tema, ahora la solución que tú me preguntabas, lo de la vivienda. Vamos a ver, hay un problema demográfico, y nos pongamos como nos pongamos, o unas circunstancias demográficas, que nos pongamos como nos pongamos, no se va a reducir el número de hogares. No solamente por el crecimiento orgánico de la población española, tendremos menos hijos y por tanto probablemente no crezcamos tanto la población española, pero sin embargo sociológicamente los hogares son distintos. Cada vez hay más hogares unipersonales o unifamiliares. Por tanto, eso es imparable. Si a eso le añadimos además la entrada de otra población que viene de fuera, inmigrante, legal o ilegal, que además no vienen con familia en la inmensa mayoría de los casos, se la traerán en algún momento, pero vienen solos. Luego, casi un inmigrante es un hogar, mientras que nuestra media está en 2,4 personas por hogar, ¿no? Eso solo se soluciona teniendo más viviendas. Es decir, nadie ha sido capaz en este país, ni este gobierno ni los anteriores, y hay que decirlo, de graduar el crecimiento demográfico de la población española o de tener en cuenta los cambios sociológicos que se iban a producir. Y ahí está la prueba en que ahora modalidades o formatos como el living, el flex living, el senior living, que en definitiva es algo de uso compartido, una modalidad de uso compartido de alguna manera, pues son las que más se están imponiendo, las que más reciben. Es que ha cambiado los gustos, las preferencias o lo que sea, la necesidad de los españoles. Ahora mismo compartir, estudiantes como decía David, pero no solo estudiantes, una vivienda por habitaciones, primero, muchos lo asumen, siempre ha habido los estudiantes que compartían casa, pero es que además no tiene otra solución. Y eso no puede ser, porque el que no tiene una vivienda no tiene un proyecto de vida, no puede desarrollar un proyecto de vida. Lo que pasa es que si hablamos de que han salido del mercado 120.000 viviendas en 2 años del mercado de alquiler, claro, habrá que intentar que vuelvan, ¿no? Y que el mercado de alquiler tradicional, familiar, como queramos llamarle, sea atractivo, ¿no? Hablábamos de la seguridad jurídica, pero ¿hace falta algo más? ¿Incentivos fiscales, por ejemplo? Con las rentas limitadas al 2 y al 3%, o ahora actualmente luego, con el IRAP, el índice de garantía de la competitividad. Topar precios no ha funcionado nunca, ¿no? En ningún mercado, ¿no? Pero más allá de eso, antiguamente sí había en España, corregidme, pero había incentivos fiscales al arrendador, claro, ¿no? Incluso también... Existen ahora todavía, en el IRPF existen deducciones y bonificaciones en determinadas condiciones. Bueno, pero ¿cómo incentivamos que esas 120.000 viviendas, que a lo mejor algunas de ellas se han ido pues al alquiler turístico o al alquiler de temporada, o simplemente se han quedado vacías, o se han puesto a la venta, en fin, ¿cómo hacemos para que eso vuelva? ¿Cómo incentivamos? Aparte de la seguridad jurídica. Sí, bueno, el mejor incentivo desde luego es la seguridad jurídica, es generar confianza, porque si tú no generas confianza, la gente, pero no la familia que tiene una casa para tener un complemento a su pensión, sino la propia inversión no viene a España. En el momento en el que no tiene un marco de seguridad jurídica, el mejor ejemplo es que el tan
cacareado, digamos, plan Viena del gobierno, ha resultado en un fracaso. Han sacado los 50 primeros suelos y no se ha presentado nadie. ¿Por qué? Porque el gobierno no genera confianza. Ahora bien, dejando a un lado lo que es la seguridad jurídica, claro que se puede incentivar que se construya vivienda. Los modelos de colaboración público-privada es una clave. Es decir, en vez de tener las administraciones públicas el suelo improductivo, se puede poner a disposición de esa empresa para que construya la vivienda, la gestione durante 60, 80 años en alquiler a un precio por debajo al del mercado y luego revierta al patrimonio de la comunidad autónoma correspondiente o del gobierno de la nación, porque el suelo sigue siendo público. Es decir, que se puede incentivar. Y se puede incentivar también que los propietarios pongan sus pisos en alquiler. Aquí, el Partido Popular, tenemos en nuestro plan de vivienda propuestas muy interesantes de forma que puedan obtener desgravaciones fiscales en el IRPF por las rentas que obtienen cuando han puesto un piso que estuviera 2 años en desuso y se lo alquilen a personas jóvenes con un contrato superior también a 2 años. Es decir, que hay medidas que son incentivadoras. Lo que no cabe es seguir en la línea equivocada de proponer medidas que lo único que hacen es castigar a las viviendas vacías, castigar a los pisos que se dedican al alquiler vacacional. Es que al final lo que estás lanzando un mensaje es de penalización y no de incentivación. Con la ley de vivienda lo que ha ocurrido es que muchas personas que tenían su casa en alquiler residencial de larga duración, para esquivar la aplicación de la ley de vivienda, lo han derivado o alquiler de temporada o alquiler vacacional. Y eso está produciendo una sangría y en algunos de los casos directamente ha optado por vender la casa. Por eso los datos que estamos conociendo estos días de incremento de compra-venta se fundamentan en que la gente dice, mira, es que yo no quiero problemas, es que yo me compré una casa para poner en alquiler no porque quería ser un especulador y forrarme, no, si es que quería tener una renta garantizada, una renta tranquila que me complementara. Entonces yo no quiero problemas, la vendo, recojo el dinero y me quito de problemas y veo dónde invierto mi dinero, porque son los ahorros de toda una vida. Entonces hay muchas circunstancias que nos pueden llevar a fomentar ese alquiler de las viviendas vacías. Ahora bien, todo lo que propongamos será insuficiente si no va acompañado de una producción de vivienda a la medida de la creación de hogares. Es decir, si no se construyen nuevas viviendas y no se rehabilitan las viejas que están cerradas, no podremos acompasar la demanda a la oferta, y eso es clave. Todos tenemos muchas propuestas, el Partido Popular muchas, para ayudar a la demanda, a esos jóvenes que se quieren independizar, pero sabemos que el punto de verdad clave es construir y rehabilitar vivienda. David. La verdad es que Paloma ha introducido una cosa que es el tema inversor, ¿no? Y yo me gustaría clarificar qué es el inversor o por lo menos cómo lo ve Alquiler Seguro. Alquiler Seguro ve el inversor en un lema que llevamos oyendo tiempo y que quizá lo hayamos incentivado, que es compra donde puedes y vive donde quieres. Porque la realidad es que sí que la gente sigue teniendo ese arraigo con la propiedad y de cara a futuro es el ladrillo es un valor refugio y sí que se está desincentivando que esas personas que viven de alquiler porque a lo mejor el trabajo les ha llevado a trabajar en Barcelona o les ha llevado a desplazarse a Sevilla, no quita que puedan comprar una vivienda y ponerla en alquiler, y eso es fomentar también el alquiler, y eso es inversión. No es inversión, decía, que no es como entendida como el gran fondo que compra 5.000 viviendas, sino esos pequeños inversores que son nacionales y que lo que quieren es complementar el día de mañana. Estos también se están desalentando. Entonces al final estamos empujando, y antes lo decíais, que no todo tiene que ser alquiler. Y yo lo digo, no todo tiene que ser alquiler, y con este lema puedes comprar vivienda para proteger las pensiones el día de mañana. Quizá comprarte la casa con la piscina y el pádel, pues no es la mejor inversión, porque estás comprando para vivir, quizá a lo mejor ahí deberías de alquilar, ¿no? Y nosotros tenemos muchos clientes que son propietarios e inquilinos a la vez. Ha llegado el momento de que cambien las circunstancias de vida, y en vez de vender mi vivienda y comprar otra y en ese cambio pues pierdo dinero, alquilo la que yo estaba viviendo y me voy de alquiler a una que se adapte a mi nueva situación. En Cataluña tenemos el ejemplo claro de la desincentivación de esta inversión y bueno, en el resto de España pues sí que con una legislación tan cambiante y además la defensa jurídica que muy bien apuntaba
Julián, que era a la que yo he enfocado, de decir, un propietario alquila la vivienda y no sabe si va a poder recuperarla, su vivienda. Y no solo el precio que le tiene que poner, sino no sabe si va a poder recuperarla. Pues creo que en general se está perdiendo este interés inversor, que creo que, aparte de construir y colaboraciones público-privadas que me parece que pueden ir dando, pero creo que los muchos pocos, y España está hecho de muchos pocos, hay muchas pocas viviendas porque la vivienda está muy dispersa en propiedad. Entonces creo que medidas que no solo que sean incentivadoras, como por ejemplo ayudas vía RPF siempre, para que vaya todo declarado, que siempre ayuda, pero también jurídicas para que ese pequeño inversor despierte y somos nuestro mejor motor internamente. Estamos hablando de políticas de vivienda, ¿no? Pero también habría que hablar de políticas de vivienda, políticas sociales de vivienda, porque siempre hay un sector de la población que, aunque haya más seguridad jurídica, haya mayor oferta, etcétera, va a tener problemas para acceder a una vivienda por una simple cuestión de poder adquisitivo, ¿no? ¿Cuáles son esas políticas sociales de vivienda que se deberían hacer también para ayudar a muchos jóvenes que quieren independizarse, a muchas personas que, bueno, por su situación socioeconómica no pueden acceder al mercado, diríamos, normal de vivienda? ¿Qué podríamos hacer? Quiero complementar. Sí, adelante. Porque la ley que se hizo del alquiler se hizo para evitar que las personas vulnerables no pudieran acceder al alquiler. Pero con la inseguridad que hay en estos momentos, y cuando las empresas que alquilan, las personas que alquilan tienen hasta 27 o cientos de personas que pueden estar interesadas en alquiler, los que ya no pueden acceder al alquiler son precisamente las personas vulnerables. Es decir, que esa ley ha echado a la calle a todas las personas vulnerables. Personas más perjudicadas de las políticas del gobierno de Sánchez son las clases medias, las clases bajas y las familias que tienen dificultades, porque ellas son las que están sufriendo el no poder pagar precios prohibitivos por el alquiler, las que están sufriendo en sus barrios las ocupaciones, porque la ocupación siempre campa a sus anchas en barrios humildes, y las que ya no van a poder ir de vacaciones porque van a subir el precio de los alquileres vacacionales. Por lo tanto, el gran perjudicado en España de la política del gobierno son las clases medias y con rentas bajas. Es muy importante el debate que has introducido, porque yo creo que se ha pervertido tanto el tema de vivienda social que se confunde lo que es vivienda libre, que es la que cada día se encuentra en el mercado con carácter general, la que la mayoría de la gente puede optar a ella, que supone el 90% del mercado. Está la vivienda protegida, que es aquella a la que tienen acceso personas con determinados niveles de renta, y luego está la vivienda social. La vivienda social es para las familias que de verdad están en situaciones de necesidad social. Son para familias que no tienen ingresos, para familias con problemas de drogodependencia, y para eso las administraciones públicas, fundamentalmente las comunidades autónomas y los grandes ayuntamientos, tienen agencias de vivienda que nutren de esas viviendas sociales a los perfiles sociales. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que este gobierno ha mezclado todo y ha querido que la vulnerabilidad se llegara a todos los niveles o a todos los distintos tipos de vivienda, hasta el punto que ha banalizado tanto la vulnerabilidad que una unidad familiar con 1.800 euros de ingresos al mes, que se incrementa esos ingresos si tiene hijos a cargo, se le considera vulnerable. Entonces, una persona que ha entrado en una vivienda de alquiler libre o de alquiler protegido se agarra a esa falsa vulnerabilidad. ¿Qué es lo que decimos del Partido Popular? Que nosotros protegemos a los que de verdad están en una situación de necesidad social, a esas familias que por circunstancias sobrevenidas no pueden pagar la renta. Para eso hay ayudas muy importantes que se dan a esas familias para que en un caso de especial necesidad puedan pagar ese alquiler. Y luego está la vivienda social que está alimentada fundamentalmente por los ayuntamientos y las comunidades autónomas, que se pone a disposición de esas familias y que se gestiona de forma histórica por las comunidades autónomas. Y esas tienen que seguir teniendo su canal de acceso, y de hecho las agencias no dejan de incrementar su patrimonio, de comprar nuevas viviendas, de realojar, por ejemplo, personas de poblados chabolistas se compran en viviendas para realojarlos, o personas que tienen discapacidad, movilidad reducida, se les buscan plantas bajas para que puedan tener facilidad de acceso. Es decir,
forman parte de lo que es la política social de vivienda. Y lo que no se puede es mezclar los distintos conceptos, porque al final lo que estás es impidiendo que de verdad el que sí que tiene esa necesidad real se esté perdiendo la oportunidad de acceder a una vivienda, porque hay quienes hacen un abuso de derecho que negro sobre blanco ha recogido el Gobierno a través de la Ley de Vivienda y, por supuesto, desde la pandemia con los reales decretos antidesahucios que se han venido prorrogando. ¿Ese abuso lo percibís en el mercado del alquiler? Sí, yo voy a añadir otra tercera, porque está la política social, hacer política general, y luego es hacer política con la vivienda, que es lo que realmente se está haciendo. Entonces, esta tercera es la que está enrevesada con todo. Lo primero, para hacer política social tiene que haber una política general, porque si no tenemos cubiertos las necesidades generales no podemos llegar a la política social. Y si estamos detectando esto, pues la verdad es que muchísimo. Nosotros tenemos un protocolo para las personas mayores que hemos hecho con la Federación Española de Defensa del Mayor, y nos estamos encontrando con personas mayores que viven, 7,5% de la población vive de alquiler, es decir, que no tienen una propiedad, y cuando les cumple el contrato tienen que acceder a un mercado pues que está casi doblando el precio, ¿no? Veníamos de alquileres de 500 y puede estar prácticamente en 800. Estos son grandes perjudicados, al igual que los estudiantes que van a acceder, o al igual que las personas que acceden a primera vivienda, porque los estudiantes, quieras que no, llevan algo de apoyo de los padres. Los grandes perjudicados de estas viviendas son personas que tratamos desde la Fundación Alquiler Seguro, que ya no hablamos de drogadictos, porque parece que vemos a la gente desvalida como siempre drogadictos o gente muy perjudicada. Pensemos en familias que vienen a operar a su hijo una operación cerebral 6 meses y tienen que estar al lado de él, al lado del hospital, y no encuentran una vivienda y no pueden pagar una vivienda para estar al lado de su hijo. Y no son grandes perjudicados ni están al borde de la quiebra, sino que tienen una necesidad puntual. Entonces nos encontramos en el día a día, porque nosotros recorremos la última milla y somos muy sensibles a esto, de personas que no tienen cubierto, y gracias a la Fundación, y tratamos de derivarle y ayudarle con otras socimis solidarias que trabajamos con ellos, de poder encontrarles un sitio y un lugar donde vivir. Y esto es una carencia que aquí sí que tendría que estar habiendo política social real. Bueno, la segmentación que ha hecho Paloma Martín de las distintas categorías de vivienda es fundamental y debe tenerlas presentes siempre todo el mundo. ¿Por qué? Porque la social, por definición, solamente puede ser de provisión pública, es decir, el Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, básicamente comunidades autónomas y ayuntamientos. ¿Por qué? Porque por definición no es ni puede ser rentable, no va a haber ningún privado, sí, claro, ONGs, fundaciones, etcétera, ¿no? Pero un privado no, porque con las rentas que pueden pagar, en algún sitio he oído que esos más vulnerables, de las más sociales, pueden pagar hasta solo 50 euros al mes, ¿no? Entonces, pues, alguien con mínimo sentido común se da cuenta que con una renta de 50 euros al mes, aunque la vivienda sea de 25 metros cuadrados, no puede ser rentable. Por tanto, los privados nunca pueden, no se les puede pedir, y yo creo que ahora en cierta medida también se les está pidiendo que contribuyan ahí a que den esa provisión de vivienda. Eso corresponde a las administraciones públicas, a los poderes públicos. Y luego, la otra categoría es la libre. Oye, haya cada cual. Claro, ahora se crea una categoría intermedia, ¿verdad?, que es la de vivienda asequible. Y bueno, la vivienda asequible no está desde luego en el lado social, pero puede estar tanto en la protegida como en la libre. Es decir, asequible es a un precio por debajo del mercado, ¿no? Por tanto, esta segmentación es fundamental de que se entienda. No se le puede pedir a los privados que sean ellos los que solucionen los problemas que no son capaces de solucionar las administraciones públicas, del color que sean. Entonces, esto no puede ser. Esa es la social. Y luego hay una cosa que quería decir, cuando antes tú preguntabas, se me ha ido el turno, pero quiero retomarlo. No, es que debo retomarlo. Cuando hablabas de cómo solucionar el problema de la vivienda en alquiler, no hablo de propiedad, ahora. Hay dos problemas. Uno es de volumen, de oferta. Esa es la condición necesaria, pero no es suficiente. La otra es la de precio. Claro, no basta con que la oferta crezca de vivienda en alquiler. Si los precios siguen subiendo,
porque se convierte en inaccesible. Llegará un momento en que la oferta de vivienda se iguale con la demanda y la presión sea menor, pero eso no hará que los precios bajen o no bajen mucho, ¿no? Entonces, el tema de los precios, que es lo que quería añadir fundamentalmente, y es una perspectiva académica, el alquiler que cobra un propietario de una vivienda, sea grande o sea pequeño, depende básicamente de 3 factores. El tamaño de la inversión que realiza. Cuanto más cara es la vivienda que compra, más alto tiene que ser el alquiler. 2, los costes de mantenimiento que tiene, es decir, el seguro, el IBI, el no sé qué, no sé cuántos. Eso tiene que recuperarlos también dentro de su inversión. Y el tercero, que es el que está ligado con la seguridad jurídica del alquiler, que es la prima de riesgo que están pidiendo ahora la mayoría de propietarios, que no saben cuándo van a poder recuperar su vivienda, que saben que el año que viene solamente van a poder aplicar el 2,15% de revisión, a la revisión del contrato, cuando sus costes han crecido. ¿Cuánto ha subido el IPC real? Pues, no digo el oficial del 3, 3,3, lo que fuera. Pues habrá subido el 8, el 9 o el 7%, el doble que lo que ellos van a poder revisar la renta del contrato. Eso es lo que se llama, o lo que llamamos académicamente, prima de riesgo del alquiler. ¿Y qué hace el propietario? Cuando decide sacarla al mercado de alquiler e incrementar la oferta, lo que hace es cubrirse esa prima de riesgo en el precio de salida del primer contrato. Es decir, yo cobro al tirón, subo el precio al tirón, lo que sé que no voy a poder hacer en los años posteriores. Es una realidad. Esto es, vamos, en economía pura, si se quiere, es la cosa más sencilla. Se aprenden primero, ¿verdad? Bueno, claro, el mercado del alquiler necesita profesionales también. Hablabas de cómo hay un problema estructural en la vivienda desde hace décadas, no es un problema nuevo. Y antes me comentaba David, corrígeme, son 18 años los que lleva ya alquiler seguro, ¿no? en el mercado. Detectasteis que había un problema de inseguridad en ese momento, alquiler seguro, para dar seguridad, ¿no?, lógicamente al propietario. Y ahí, bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia, pero sobre todo teniendo en cuenta que, claro, la creación de empresas como Alquiler Seguro obedecen a un fallo en el mercado. Es decir, si hubiera un mercado perfecto de la vivienda, no haría falta Alquiler Seguro. Y si no hubiera profesionales como Alquiler Seguro y otras empresas que se dedican a esto, el mercado de alquiler todavía tendría mayores dificultades, porque ponéis en circulación muchas viviendas que si no, a lo mejor no saldrían, ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia vuestra en estos 18 años? Bueno, 2 cosas. La verdad es que, enlazando con lo que decía Julián Salcedo, nosotros hemos eliminado la prima de riesgo. Porque cuando hace 18 años se crea el producto Alquiler Seguro, es la garantía de cobro para los propietarios, de forma que un propietario cobra sí o sí, pague o no pague el inquilino. Y cuando íbamos a visitar al propietario, efectivamente identificábamos justo, Julián, lo que decías, yo mira, es que le subo 150 porque así meto un poquito más de filtro y si me dejan de pagar, pues por lo que he cobrado antes de más. Eliminando esta prima de riesgo, conseguíamos, por un lado, favorecer la selección profesional del inquilino, porque no nos engañemos, un propietario particular ahora mismo no tiene las herramientas para poder hacer un análisis de un candidato, y más hoy en día con la tecnología que es más fácil la falsificación documental. Entonces, lo primero, la profesionalización del mercado permite al propietario tener unos servicios que aunque el gobierno lo hiciera muy bien y hubiera mucha seguridad jurídica, también los necesita. O sea que en la profesionalización no viene solo desde las garantías, sino desde el servicio. Un propietario, pensemos que su labor no es alquilar la vivienda, él tiene su trabajo, él tiene su día a día y tiene su familia. Cuando le llaman porque se ha estropeado una caldera, puede ser su prioridad mayor o menor dependiendo del día que haya tenido. La ventaja que tiene en Alquiler Seguro, el servicio que damos de asistencia al inquilino, es que para nosotros es nuestra prioridad. Es decir, que un inquilino que se queda sin agua, un inquilino que se queda sin una caldera, es de atención rápida en inferior a 24 horas. Por otro motivo también, porque si el inquilino está atendido, no deja de pagar, y como nosotros estamos garantizando, nos interesa que esté muy bien atendido. Por eso no solo es la garantía del cobro la que nos caracteriza, sino también el acompañamiento. Nosotros decimos que cuando se vende un piso se acaba cuando cierras la venta, y cuando se alquila un piso el trabajo empieza cuando se alquila. Porque nosotros acompañamos durante todo el alquiler a propietario e inquilino en todas las incidencias que puedan surgirle.
¿Cómo ha cambiado el mercado desde estos 18 años? Pues nos encontramos en un mercado que con los datos que podíamos manejar en aquel entonces, solo el 7% del parque inmobiliario estaba de alquiler. El alquiler era el patito feo. Yo he ido a muchos SIMAS, he ido a muchos foros inmobiliarios y bueno, todo era la compraventa. Se ha ido tornando y ha ido combinando, creo que pueden convivir ambas cosas. Sí que es cierto que el piso de soltero ha desaparecido en compra y es puro en alquiler, pero pueden convivir, al igual que puede convivirse con el turístico y con el temporal. Regulación, sí que tiene que haber regulación. Cuando hablamos del turístico y ahora hay una propuesta, y yo no estoy del todo en desacuerdo de cuando hay un negocio, como puede ser el turístico, que está más enfocado a una actividad económica, que se grave, no lo veo mal. Pero realmente que un propietario particular esté teniendo que hacer política social, como indicaba Julián, pues eso sí que no lo veo correcto. Entonces, bueno, el mercado del alquiler, ahora pueden decir que están, según los datos, en un 23% del parque inmobiliario en alquiler. Estamos todavía lejos de converger con Europa, que dicen que está en un 36%, pero el mercado del alquiler es un mercado que, a pesar de todas las palos en los ruedas que se le ponga, es un mercado que se autorregula y es muy sano, porque responde a demanda y es más flexible, a no ser que nos pongan contratos a 25 años, pero el que compra se ve abocado a esa compra. Sin embargo, el que alquila tiene esa flexibilidad y esa frescura. Entonces, bueno, pues en estos 18 años hemos visto mucho cambio, como podréis comprobar, de demanda y oferta, y sobre todo de subida de precios, pero lo que no ha cambiado es que los propietarios necesitan una gestión profesional para tener un contrato en base a la LAU, y los inquilinos necesitan tener una vivienda adaptada y solucionar los problemas durante todo su alquiler. Sí, bueno, la verdad es que habéis tratado muchas cosas, ¿no? Entonces, lo primero, es un drama que los jóvenes tengan que pasar un casting para poder alquilar un piso. Es un drama. Les piden nóminas por encima de los 1.800 euros al mes para que no se declaren vulnerables. Y hay, por cada piso que se pone en el mercado, por ejemplo en Cataluña, hay 341 personas interesadas en los primeros 10 días por un piso. Se ven en Barcelona filas de gente para visitar un piso. Ahí se han declarado zonas de mercado tensionado. Donde no se han declarado zonas de mercado tensionado, por ejemplo en Madrid, por un piso hay 3 veces menos, 101 personas interesadas. Bastante es, pero 3 veces menos que en Cataluña. Y además se les están exigiendo garantías adicionales, no solo nóminas de 1.800, 2.000 euros al mes, sino que además se les está pidiendo garantías adicionales, avales de los padres, no solo un mes de renta, sino otros muchos pagos. Y eso al final lo que hace es dificultar el acceso. ¿Quiénes son los más perjudicados? De nuevo, los jóvenes y las familias con menos recursos. Yo sí que creo que hay que hacer una crítica al incremento del IVA de los pisos turísticos de alquiler vacacional, porque es que se va a dar la paradoja que los pisos donde hemos veraneado siempre las familias españolas, donde veranean todos los jóvenes que están en la playa, van a estar tributando al 21% y el hotel de 5 estrellas al 10%. ¿Quién es de nuevo el perjudicado? La familia, el joven. ¿Qué familia numerosa se puede pagar una semana de vacaciones en un hotel? ¿Cuántas conocéis? ¿Cuánta gente joven, vuestros hijos, van a hoteles o van a pisos de alquiler turístico? Entonces, claro que es un drama. ¿Por qué? Porque el gobierno juega permanentemente a enfrentar propietarios con inquilinos, ricos contra pobres, pisos turísticos contra los hoteles. No, es que el mercado lo que tienes que hacer es flexibilizarlo, es permitir que se generen oportunidades para todos, es permitir y facilitar que se genere más oferta, construyendo, rehabilitando. Nosotros hemos hecho propuestas muy interesantes. Hemos dicho, oye, si se necesita rehabilitar, Gobierno de España, baja al 4% el IVA de la rehabilitación. Eso es una medida que generaría más rehabilitación en las viviendas. Otras medidas que proponemos, por ejemplo, en compraventa, pues también proponemos rebajas de fiscalidad. Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular firmaron con el presidente Feijóo una declaración en Asturias comprometiéndose a bajar el impuesto de transmisiones patrimoniales, el que se paga al comprar una vivienda de segunda mano, al 4%. Pues en justa reciprocidad le hemos pedido al Gobierno que rebaje al 4% el IVA de compra de vivienda,
que es un impuesto que recauda el gobierno. El IVA no lo baja el gobierno. Eso sí, lo que hace es subir los impuestos. Ya ves que la subida de impuestos lo que te hace es estrangular todavía más el mercado del alquiler, de la compra. Al final estás perjudicando que se mueva el mercado, y cuando se mueve el mercado, no se mueve el mercado, no hay competencia, se hunde la oferta y se disparan los precios. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, para nosotros es clave la seguridad en todos sus aspectos. Clave la seguridad en la ley del suelo para que los planeamientos municipales no puedan declararse nulos años después de haber sido aprobados por cuestiones formales o de mero procedimiento. Seguridad jurídica, la que no da la ley de vivienda, sino todo lo contrario, porque ampara y promueve que haya inquiocupación y ocupación. Eso que el presidente del gobierno en público critica, porque dice que no existe la ocupación, que es un invento de la derecha, pero ya hemos visto en privado, cuando se comunicaba por WhatsApp con Ábalos, como le decía, oye, estas medidas antidesahucios son un negociazo para los ocupas, ¿verdad? O sea, en privado sí lo reconocía. Y al final, pues en esa competencia por la extrema izquierda, pues acabamos todos soportando el decreto antidesahucios. Entonces, son un conjunto de medidas que te dan o que te quitan seguridad jurídica, que te dan o que te quitan oportunidades. Y nosotros siempre decimos lo mismo. ¿Quiénes son los más perjudicados de la política de vivienda? Las familias numerosas, las familias con menores rentas y los jóvenes, que cada vez ven más inaccesible el alquiler y la compra de una vivienda. ¿Algo que añadir? Sí, muy breve. Completamente de acuerdo con Paloma Martín en la injusticia que supone gravar a los pisos turísticos, el alquiler de pisos turísticos, con el 21%, que es discriminatorio respecto al 10% de los hoteles. Completamente de acuerdo en el exceso de carga fiscal que soporta la vivienda en España. Hay un informe magnífico elaborado por el Instituto de Estudios Económicos sobre la fiscalidad de la vivienda en España, que vamos a presentar en el Colegio de Economistas el próximo día 10 de junio, pero quería hacer una precisión a algo que ha dicho David. Al sintetizar, siempre comprimes, ¿verdad? Cuando yo me refería a prima de riesgo en el alquiler, hay tres componentes de la prima de riesgo. Riesgo de impago, lo cubrís. Riesgo de demora, lo cubrís. Y el tercer riesgo es el riesgo de revisión o actualización de rentas. Ese no podéis cubrirle. A ese es a que yo me refería. Si a mí me limitan a que la actualización de las rentas se tiene que quedar en el 2%, que es el índice de garantía de competitividad, o el IRAP, pues eso es la que me refería de cobrar al tirón en el primer contrato, porque son tres componentes de riesgo. Bueno, y ya para acabar os voy a pedir a cada uno que me hagáis un poco de Nostradamus, ¿no? Que, ¿cómo veis el mercado del alquiler en los próximos años? ¿De qué va a depender? Decía David que al final, por muchos palos en las ruedas que se le pongan, el alquiler pues, va en aumento porque es una necesidad, ¿no? Y es una demanda social. Por lo tanto, ¿cómo lo veis? No sé quién quiere empezar, Paloma. El panorama es absolutamente devastador. Si no se cambia y no se gira el rumbo de la política de vivienda, esto solo va a empeorar. Y nos vamos a ver cómo se empiezan a producir infraviviendas cada vez más ocupadas por jóvenes, por esas familias que vienen en busca de un futuro mejor a nuestro país, y la situación se va a agravar. Pero sí pongo un punto de esperanza, y es que hay una alternativa. Cuando el presidente Feijóo llega a la Moncloa, tiene un plan de vivienda que ya ha presentado en el mes de enero y febrero, dos leyes absolutamente reformistas, una ley de medidas de suelo y vivienda donde reformamos hasta 6 leyes, como la ley de arrendamientos urbanos, la ley de enjuiciamiento civil, la propia ley de vivienda, la ley del suelo, y luego otra ley que es la de lucha contra la ocupación, para desalojar a los ocupas en 24 horas, para incrementar las penas en el Código Penal, no solo a los que ocupan, sino también a las mafias que promueven la ocupación, que es que se ha generado un negocio de mafias que están ofreciendo a cambio de una cantidad de dinero unas llaves para entrar en un piso a las personas, y luego también en esa ley lo que hacemos es impedir el empadronamiento de los ocupas en las viviendas. Por lo tanto, si no cambia el gobierno y no cambian las políticas de vivienda, el futuro va a ser devastador. Si hay la oportunidad y el presidente Feijóo llega a la Moncloa, tenemos un plan, tenemos las leyes y tenemos el modelo que sabemos que va a dar la respuesta que se necesita: construir, rehabilitar, dar seguridad jurídica, apoyar a los que cumplen, no a los incumplidores, apoyar a las familias que de verdad lo necesitan y generar ese marco de confianza que el Partido Popular está dispuesto a dar.
David, ¿cómo lo ves? Pues veo también dos caminos. Uno es, antes se vivía en la vivienda que comprábamos, luego se vive de alquiler, y si no arreglamos las cosas acabaremos viviendo en habitaciones. Entonces es un drama como está ahora mismo, y el precio que sepamos que no va a dejar de subir hasta que no se tomen las medidas. La otra opción es un pacto general entre todos, y aquí no serían colores, y este pacto tiene que ser no que el PSOE presente una propuesta de ley, no, que se siente para preparar lo que va a presentar y vayamos punto a punto, y no sea un compendio de medidas que son las tomamos o las dejamos. Vamos a hablar del IVA, vamos a hablar del IVA también hotelero, vamos a ponerlo para que no se generen competencias o estemos favoreciendo a un lado. Vamos a hablar de políticas sociales de vivienda, vamos a hablar de política general de vivienda, vamos a ver cómo ampliamos la oferta con acuerdos público-privados, pero cada paso, que en vez de presentar un proyecto de ley, todos estos intentos de disfrazarlo de una forma o de otra para que vayan entrando, que se sienten, que se pongan a trabajar y que se sienten a crear una propuesta que esté autorizada antes de presentarla. Y esto sería un gran pacto sobre la vivienda. Si me permites, una cosa importante. El plan de vivienda de Feijóo que hemos presentado ha sido fruto de un pacto social con comunidades autónomas, ayuntamientos, todo el sector, colegios profesionales, promotores, constructores, gente joven, entidades, es decir, asociaciones juveniles, entidades colaborativas, víctimas de la ocupación y de la inquiocupación. Es decir, nosotros hemos hecho un pacto social, más de 40 reuniones mantenidas para poder presentar el plan de vivienda de Feijóo. Es decir, que ese trabajo riguroso de acercamiento, de conocimiento y de escucha activa lo hemos hecho ya en el Partido Popular. No es el plan de vivienda de Feijóo el que hay que crear. El que yo digo es construir el plan de vivienda de España, sí, y construirlo entre todos los partidos sentados, entre todos los partidos, y evidentemente los que más peso tengan, pues que tengan más voto, pero que cuando se vaya a votar esté ya preautorizado. Sí, nosotros, como sabes, llevamos el pacto de Estado de Vivienda en nuestro programa electoral. Es muy difícil pactar con quien no quiere saber nada del principal partido, que es la alternativa al gobierno, y quien tiene como socios a Bildu, Esquerra, Podemos y Sumar, y modelos absolutamente antagónicos. Pero nosotros sí hemos hecho ese pacto social con todo el sector y lo hemos materializado en nuestro plan de vivienda, y ojalá más pronto que tarde pueda ejecutarse desde el Gobierno de España. Julián, no sé si optimista o porque el panorama que nos están pintando. Yo creo que, siendo la situación muy grave, yo creo que todos los que estamos aquí sentados en este debate o en este diálogo tenemos que ser necesariamente optimistas, tenemos que aportar un punto de optimismo a los que no pueden hacer la vivienda, porque es que lo peor que le puede ocurrir a cualquier persona en cualquier circunstancia es no tener salida. Si les abocamos a decirles no hay solución, no hay salida, no se espere usted que esto se va a solucionar, pues es que no le damos ninguna esperanza, Dicho esto, que puede ser muy, muy teórico y muy ético y lo que tú quieras, vamos a la solución. Lo primero que hay que empezar a hacer es suavizar la tensión insoportable que sufre el mercado de alquiler. Es insoportable la tensión porque la oferta es muy reducida, se han retirado muchas viviendas del mercado, parece difícil que con esta legislación intervencionista se pongan más viviendas en alquiler en el mercado, pero la tensión hay que intentar suavizarla, reducirla, ¿no? Y eso solo se consigue o se conseguiría mediante construcción de muchas más nuevas viviendas. No es fácil, las viviendas no se hacen en 2 meses, se tardan 15... No, ese es el suelo, eso es transformar el suelo. Lo que ha dicho es transformar el suelo. Solo transformar el suelo. Claro, Otro la aprobación de un plan urbanístico que transforme el suelo, y se ha quedado corta con 15, está por encima de 20, pero no he querido rectificarte, ¿no? Pero eso es transformar el suelo. Y luego, una vez transformado el suelo, hay que poner las viviendas encima, que tampoco se consigue en menos de 2, 3 o 4 años, ¿no? Pero fijaros qué circunstancias ya cuando digo que hay que suavizar la presión, y es, en este momento, contra lo que había ocurrido siempre, la renta, el alquiler de una vivienda es superior
al coste de la hipoteca, de la cuota hipotecaria que hay que pagar por comprarla. Claro, el problema está que tampoco la gente puede comprar porque los precios son inasequibles, ¿no? Entonces, claro, pero entonces, como he dicho antes, el problema del alquiler es doble: falta de oferta y unos precios muy altos, ¿no? Entonces hay que luchar, la lucha es una, pero hay que luchar desde los dos frentes: que crezca la oferta a base de dar más incentivos y que salgan más viviendas al mercado, pero que se construyan más viviendas nuevas, para que una parte de ellas, lógicamente, va a ir al mercado de alquiler. Y luego hay que hacer también medidas que hagan que la presión de los precios al alza se suavice. No podemos, esta sociedad, nuestra España, no puede soportar incrementos, hablamos del alquiler, de los alquileres en el entorno del 10% anual. Es imposible. No hay rentas salariales que puedan que vayan a recibir incrementos del 10% anual. No hay economía que lo permita. Por tanto, como no se puede actuar desde el lado de la capacidad del individuo, porque no van a subirle el 10% del sueldo todos los años, solamente se puede actuar porque el precio, de alguna manera, se vaya ajustando un poco a la baja, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a los tres, la verdad que ha sido muy interesante, hemos tratado de arrojar un poquito de luz, analizar el problema, y me gustaría ahora darle la palabra para concluir este acto a José Francisco Lajara, secretario general de la Consejería de Fomento e Infraestructura de la región de Murcia, que también, bueno, estáis trabajando, ¿verdad?, en un decreto de vivienda asequible, que si no me equivoco va a ver la luz este mismo año. Y que, bueno, pues explícanos un poco en qué consiste, por favor, y cuál es la visión desde el Gobierno de Murcia de este problema, ¿no?, de la vivienda, el acceso a la vivienda, los precios, etcétera. Muy bien, bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Quería empezar dando las gracias a Antonio y al diario por la organización de este magnífico coloquio y por supuesto a todos los ponentes, que yo creo que hemos conseguido escuchar un debate, asistir a un debate de propuestas y de ideas en el que todos creo que estamos orientados y en el camino adecuado. Y bueno, pues como algunas de las personas que hay aquí en la sala me conocen, yo soy tremendamente optimista, pues siempre pienso que puede haber alguien del gobierno que nos esté escuchando y que decida tomar nota. O sea que esperemos y pensemos que sea así. Bueno, en primer lugar, tras dar las gracias, esta mañana yo quería comentar algunas de las medidas que estamos llevando a cabo desde el gobierno de Fernando López Miras. Para ello me gustaría pues centrar estas ideas en algunos datos que son los propios de la región de Murcia y que van más o menos en la línea que tenemos en todo el territorio español, pero bueno, con alguna pequeña dificultad y semejanza también, ¿no? Hablamos de que en la región de Murcia necesitamos, según todos datos oficiales, Banco de España, INE y principales portales inmobiliarios. En la región de Murcia necesitamos unas 14.200 viviendas al año, de las cuales estamos construyendo alrededor de 2.700 de media en los últimos 4 años. Esto nos da un dato en el que se significa que en los próximos 4 años, del 23 al 27, vamos a necesitar fomentar la construcción de viviendas en al menos 57.000 viviendas en ese periodo. 57.000 viviendas, además de las que ya por esa inercia, por esa construcción que venimos sosteniendo en el tiempo, se van a requerir para poder dar, como hemos dicho aquí, respuesta a esos nuevos hogares que se están creando. Además de eso, también como dato que yo creo que es significativo para la región de Murcia, que es una región pues eminentemente turística, el peso de la vivienda turística en la región de Murcia es del 0,8%, por debajo de la media nacional, que está en el 1,2%, lo cual también nos refleja que la vivienda turística en la región de Murcia no es un problema. Y además de ello también, pues un dato muy reciente que nos habla del descenso de la oferta en el alquiler en la región de Murcia desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda. Afortunadamente, y la cifra es mala, es de un 17% el descenso de la oferta de vivienda en alquiler. Afortunadamente, porque hablamos que en Cataluña roza casi el 60%. Con esto, desde el gobierno de Fernando López Miras tenemos claro que lo que necesitamos, y coincidimos con las conclusiones de esta mañana, es aumentar la oferta de vivienda. Cada vez son más las familias que se crean, la vivienda existente en alquiler se está derivando o se queda cerrada y sin uso o se deriva a la compra por mayor seguridad del propietario, o en algunos pequeños casos, en este caso en la región de Murcia, en un porcentaje inferior, se destina a esa vivienda turística. Por lo tanto, si queremos aumentar la oferta de vivienda, tenemos que construir más vivienda. Con la vivienda que se está construyendo no vamos a poder dar respuesta a la creación de familias. Y además de eso, además de construir esa nueva vivienda, pues necesitamos mayor seguridad jurídica.
nadie va a alquilar su vivienda si no tiene la certeza de que la va a poder recuperar, de que va a poder recibir esos ingresos que espera por ella, porque al final hay, como hemos dicho, muchos pequeños inversores que canalizan sus ahorros a través de esa segunda vivienda que ponen en alquiler, y como ha dicho David, que me ha gustado mucho la frase, lo de compra donde puedas y vive donde quieras. Al final, con esos pequeños ahorradores que ponen a disposición del mercado de alquiler esas viviendas, pues lo que conseguimos es de verdad generar una oferta suficiente para que las familias puedan decidir dónde y cómo quieren vivir. Partiendo de esos datos y de esas premisas, pues como solemos hacer y como es indicación de nuestro presidente, nos ponemos a trabajar con los sectores, a diferencia de lo que estamos viendo en el Gobierno de España, de lanzar esos anuncios y aquí tienes estas medidas y si quieres las asumes y las pones en marcha, y si no, ya encontraré yo las medidas para coaccionarte, bien sea de una forma o de otra, dando más fondos a unas comunidades o a otras. Nosotros lo que hacemos es que nos ponemos en contacto con el sector de la vivienda de la región de Murcia, que son aquellos que nos tienen que ayudar a poner en marcha todas estas medidas y que las tienen que asumir como suyas, y que además son los principales conocedores de las dificultades y los retos del mercado. Tras esas reuniones, el presidente anuncia un decreto de medidas urgentes para fomentar la construcción de vivienda, en este caso centrado en 3 pilares fundamentales. Recuperamos la vivienda protegida adaptándola a las circunstancias del momento actual, que denominamos con un modelo que denominamos vivienda protegida asequible. Un segundo eje que contempla medidas de agilización para la construcción de esta vivienda protegida, y un tercer eje que tiene por objeto implantar aquellas medidas de simplificación en la gestión y en la puesta a disposición del suelo, o sea, en la transformación de ese suelo que es necesario para la construcción de esa vivienda asequible. Todo eso además acompañado de un inventario de suelos públicos en el que estamos trabajando tanto la comunidad autónoma como los diferentes municipios, que en este caso, en el caso de la región de Murcia, son los principales propietarios de suelo público en la región de Murcia. Como he dicho, todo eso trabajando con el sector y partiendo desde el consenso. Como decía, el principal eje de este nuevo modelo de vivienda protegida, de este nuevo decreto que tiene por objeto garantizar una oferta suficiente de vivienda, lo hemos denominado vivienda protegida asequible, y tiene por objeto recuperar la figura de esa vivienda protegida que hace décadas funcionó muy bien y que permitió que muchísimas familias en toda España pudiesen acceder a una vivienda y pudiesen conservarla. Hablamos de un modelo que parte desde esa ley de casas baratas de 1911, que después se transforma con la ley de vivienda protegida del 39 y que actualmente pues tiene una función casi residual, porque al menos en la región de Murcia ha perdido esa razón de ser de generar esa vivienda a precios asequibles. Y claro, eso nos hace que pensemos y nos centremos en ver cuáles son las diferencias hoy en día entre una vivienda protegida y una vivienda libre. Y al final, las diferencias principales entre una vivienda protegida y una libre es que la protegida se puede construir, aunque no tiene por qué, en suelo reservado para ella, que se vende a un precio limitado y que se vende a unas personas que tienen unas rentas también limitadas. Es decir, una vivienda asequible en precio para unas rentas medias y que se puede construir en un suelo que los planes generales reservan para ello. Partiendo de esa base, nos damos cuenta de que al final esas trabas burocráticas para la construcción de esta vivienda protegida tradicional estaba desincentivando al mercado y a los promotores para poder construirla, porque estábamos arrastrando pues todas esas normativas del 1911, del 39 en algunos casos, sin tener en cuenta que actualmente la vivienda libre ya tiene una serie de normativas en cuanto a habitabilidad, condiciones de bienestar, higiénico-sanitarias, de accesibilidad, que son iguales para cualquier tipo de vivienda. Por lo tanto, tiene sentido que transformemos ese modelo, lo adaptemos a la fecha actual y nos centremos simplemente en limitar el precio y la renta de las personas que van a acceder a ella, dotándolo de unas medidas incentivadoras, que es el bloque número 2 de este decreto. Dentro de esas medidas, lo que hacemos es declarar la urgencia en todos los trámites que tienen por objeto construir esta vivienda protegida asequible. Damos un impulso también a la vivienda colaborativa con esos nuevos modelos de cohousing y co-living que esta mañana hemos escuchado aquí también, porque tenemos en cuenta que las necesidades también habitacionales de las familias en España y en la región de Murcia han cambiado mucho en los últimos años y tenemos que ser capaces de adaptarnos y ser flexibles para dar respuesta a todas ellas. Además de ello, también incorporamos primas de edificabilidad y la compatibilidad de usos, en este caso, en la región de Murcia tenemos algunas zonas en las que tienen grandes bolsas de locales comerciales, no en ejes principales, sino en ejes secundarios y en desarrollos cercanos a los núcleos urbanos de las grandes ciudades,
que han pasado 15 o 20 años y no se han desarrollado. Y lo que permitimos con esta ley es que estos locales se puedan transformar en uso residencial, siendo vivienda protegida la que se construya en ellos. Además de ello también pues incluimos otra serie de medidas que sabemos que por parte de los ayuntamientos les están ocasionando problemas a la hora de poner vivienda protegida en el mercado, como ciertos temas de compatibilidad de aquellas bolsas de suelo residencial adosado que se puedan transformar en residencial en bloque y que permita una mayor rentabilidad de esas construcciones, o que disuelva esos costes de las zonas comunes para hacer que esa vivienda protegida pues pueda ser rentable para la iniciativa privada y que esos ayuntamientos puedan sacar esos suelos a licitación o en concesión o en alguno de los modelos que ahora comentamos, ¿no? Y el tercer bloque, que es el que se centra en esas medidas de simplificación urbanística que tienen por objeto pues esos plazos que hemos hablado aquí esta mañana, entre los 10, 12, 14 años, incluso en algunos más, intentar agilizar dentro de lo posible esa gestión del suelo para que consigamos tener más suelo disponible y sobre todo más suelo disponible para construir esta vivienda protegida asequible. Dentro de eso pues creamos una figura especial, que es el Plan Especial de Ordenación Urbana para Vivienda Protegida, con el que permitimos establecer esas primas adicionales y calificar suelo para vivienda protegida. También regulamos con estas medidas la compatibilidad entre el uso dotacional, siempre en algunos casos, excluyendo aquellos suelos dotacionales reservados para uso sanitario y para uso educativo, pero en el resto de suelos permitimos esa compatibilidad con esas nuevas modalidades de construcción de co-living y co-housing, siempre en régimen de alquiler. Y además de eso también, una medida que creemos que va a tener mucho impacto en la región de Murcia es la eliminación del documento de avance para aquellas modificaciones, para aquellos planes parciales y planes especiales, y lo dejamos simplemente para esa modificación estructural del plan general o revisiones del propio plan general. Todas esas medidas, como he dicho, las vamos a acompañar de un inventario de suelo público en el que se va a poner a disposición de la iniciativa privada todos los suelos que tiene en propiedad la comunidad autónoma y también los ayuntamientos de la región, con 3 fórmulas para que cada promotor privado o también ONGs, porque hemos tenido el interés y las consultas de muchas de ellas, puedan decidir cómo quieren optar a esos suelos, ya sea en régimen de permuta, siempre vinculado todo a la vivienda protegida asequible, en régimen de cesión temporal del suelo, como hemos comentado aquí, o con una subasta ligada a la rebaja del precio final de esa vivienda protegida. Como he dicho al principio, se trata de medidas innovadoras en las que ponemos todo nuestro esfuerzo de la mano del sector y que, cogiendo algún símil de algo que ha funcionado muy bien en la región de Murcia en los últimos años, pues podrían ser como esa medida del aval que pusimos en marcha hace unos cuantos años y que ha permitido, en el caso de la región de Murcia, que 700 hipotecas se hayan podido constituir para jóvenes. Hablamos de número de hipotecas, que son números más fríos, pero de una media de 1.400 jóvenes que han podido constituir ese nuevo proyecto de vida, proyecto de hogar, gracias a esta medida. Como comentaba Antonio al principio, no tiene mucho sentido que nuestros jóvenes, que muchos de ellos ya tienen una solvencia económica en cuanto a una nómina, un buen trabajo y una estabilidad, pues tengan que pasar 10 años más hasta que puedan ahorrar esos 40, 50.000 euros para poder acceder a esa vivienda. Por eso pusimos en marcha esa medida, José Ramón también sabe algo de ella, esa medida del aval joven, que tiene por objeto pues que la Administración regional apoya a esos jóvenes que tienen esa solvencia y que puedan acceder a esa vivienda. Simplemente, para terminar, esa reflexión de lo que hemos escuchado aquí esta mañana, necesitamos una mayor oferta de vivienda asequible para rentas medias y bajas y una mayor seguridad jurídica. Creemos que ahora que se cumplen o se van a cumplir 7 años de políticas fallidas, consideramos, yo creo que todos los que estamos aquí esta mañana en materia de vivienda, de políticas de confrontación, de políticas de buenos y malos, de inquilinos, de propietarios, de políticas del alquiler turístico contra el modelo residencial, queremos que no es tarde, de políticas también de coacción a las comunidades autónomas que quieren desarrollar un modelo propio, porque así se lo habilita la Constitución. Queremos que no es tarde para escuchar estas reivindicaciones, que por lo que podemos conocer en todas las reuniones que tenemos con las diferentes comunidades autónomas, casi todas ellas están poniendo en marcha en la misma línea. No es tarde para que desde el Gobierno de España se tomen en cuenta estas medidas y podamos solucionar cuanto antes el problema de la falta de vivienda y el acceso al hogar de nuestros jóvenes, pero también de nuestros mayores y de todas las familias de España. Muchas gracias.
Gracias a José Francisco Lajara, por supuesto a Antonio Martín Beaumont, David, Paloma y Julián, muchísimas gracias. Y yo creo que, la verdad, merecería la pena emplazarse para dentro de un año, ver cómo está la situación, porque es un tema, yo creo, fundamental. Así que, si os parece, de aquí a un año volvemos a hacer balance. Igual, Paloma, vienes aquí como ministra de Vivienda. Ojalá. Tengo que hacer bien mi trabajo. Bueno, el tiempo lo dirá, así que muchísimas gracias a todos por haber asistido en nombre también de Es Diario y nos emplazamos para vernos aquí en un tiempo y volver a hacer balance de la situación. Muchas gracias a todos.